Seas bienvenido a un discipulado más de la Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y siempre va a ser mi anhelo, mi deseo, mi proclama para tu vida, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Un discipulado que puedo asegurarte que más de alguno le va a hablar, y todos sabemos de que estamos propensos a las pruebas. Bueno, no me quiero adelantar, pero oremos y después meditemos con la palabra y nos preparamos. Padre, gracias te doy por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Santo eres, digno eres. Amado Dios, si hay alguien que está escuchando y está atravesando algún momento de angustia, de aflicción, Padre, cúbrelo, guárdalo. Ten misericordia, Padre. Sácalo y dale esperanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, meditemos entonces con este canto. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas
No hay como tener la certeza, la convicción que en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de estas situaciones adversas, alguien tiene cuidado de ti. Y este mensaje es algo que nos va a hablar muchísimo durante este discipulado. No importa la situación que estés atravesando, solo ten seguridad que Dios tiene el control. Él es nuestra ancla firme, dice. Debemos de estar firmes creyendo. Y este mensaje, pues, un mensaje hermoso que vamos a encontrar a través de el libro de Job. ¿Cómo es que un hombre recibe una prueba que no merecía, que no esperaba, que no demandaba? Y es más, ni era culpable o merecedor de la misma. Pero Dios lo permite. Entonces, aquí vale la pena pensar en algo. ¿Por qué Dios entonces? ¿Será que Dios es tan malo que manda las pruebas? No. Aquí hay que entender aspectos como lo que es la diferencia entre tentación, tribulación y prueba. La palabra prueba viene de una palabra que es peirazo, que significa como graduación, como aprobación, como aquel que entra a una terna y le preguntan para ver si logra ser aprobado y ser galardonador de una clase o de subir de rango, llamémosle. Entonces, Dios permite ciertas pruebas porque Él anda buscando que nosotros podamos ser perfeccionados en nuestro carácter. Y el libro de Job es una anécdota o una serie de anécdotas preciosas que nos hablan acerca de cómo es que Dios ama y cuida a aquel que confía en Él. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. El libro, ¿quién lo escribió? Bien, primero tenemos que entender que el libro de Job está dentro del compendio de este grupo de libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 son los libros poéticos. Y pareciera entonces el libro de Job es una serie de poemas. No, es una historia que lo componen diálogos de personas que asisten a Job en medio de esta prueba que él está pasando. Sí existió Job, porque Ezequiel hace mención en el capítulo 17 que cuando él dice, bueno, ¿y quién más? ¿Cómo? Y él hace mención de 3 personas que dan evidencia de pasar pruebas y las superan. Y él menciona Noé, Daniel y Job. Entonces, prácticamente sí fue un ser que vivió, que atravesó estas circunstancias y alguien escribió sus anécdotas. ¿Pudo haber sido él? Pues no lo dice, porque la mayoría de los libros, cuando el escritor hace la narrativa, comienza con el mismo verso y hace ver, pues, de alguna manera, yo recibí esto del Señor, o de alguna manera hace mención de esto. En el libro de Job no aparece. Otra situación muy interesante es que el libro de Job es un libro de los libros antiguos. Hay teólogos que aseguran que el primer libro que se escribió fue el libro de Job, ¿verdad? Entonces estamos hablando que pudo haber sido inclusive antes que Moisés escribiera
el Pentateuco, o la Torá, llamémosle, ¿verdad? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ¿por qué es tan importante esta secuencia de relatos en el libro de Job? Porque de alguna manera Dios lo que está tratando de manifestar es el amor que Él tiene para los que le temen, y que todo aquel que confía en Él, la esperanza no es el tener riquezas en esta tierra, sino salir aprobado. Y de todos modos Dios da por añadidura las bendiciones. Bueno, entonces, características esenciales del libro de Job. Bueno, que Job, su nombre significa quien soporta aflicción. Esta es una de las acepciones del nombre Job, ¿verdad? Y en el verso 1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre, mire qué calidad de vida la que él tenía. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es curioso porque estas tres características, aunque hablan que envuelven la santidad de un individuo, son diferentes. Por ejemplo, cuando habla de una persona intachable, es irreprensible, o sea que no había reprensión sobre él. Recto es que era un hombre justo, o sea que él trataba de mantenerse alineado a los preceptos que Dios daba. Temeroso de Dios era pues que él, tanto en lo público como en lo privado, él se iba a conducir igual, ¿verdad? Una persona que iba a respetar lo que es el señorío del Señor, bueno, el señorío de Dios, y apartado del mal, o sea que el mal siempre va buscando al individuo, a todos, y sobre todo trata de meterle zancadilla a todos los creyentes. Pero uno puede apartarse, resiste al diablo y éste huirá de vosotros, dice la Escritura. Y la historia de él gira alrededor que él pierde todo, porque Dios se lo permite, le permite a Satanás pues adentrarse en la vida de Job, y dice que él perdió todo, pero la ironía en esta historia es cuando él pierde hasta el respeto de su mujer. Mire cómo dice el capítulo 2, verso 10, ahorita solo estoy dando una introducción, pero él le dijo a su mujer, porque la mujer le empieza a maldecir y a decir, niega a Dios. Y él le dice, pues, como cualquier mujer necia o fatua has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Y en todo esto no pecó no pecó Job con sus labios. Entonces, a pesar de haber perdido todo, él se mantuvo firme. Y dentro de los diálogos que suceden en el libro de Job, aparecen sus amigos. Aparecen 4 amigos que llegan a consolarlo, a darle ánimo, a decirle, vamos Job, tú puedes, levántate en todo esto. Pero aunque tenían buena intención, iban con un dedo señalando algo sobre él. Y esto fue algo que Dios no lo alabó, porque así termina prácticamente el último capítulo de Job, cuando Dios dice, y sucedió después que el Señor habló estas palabras a Job. El Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job, ¿verdad? Entonces, prácticamente Dios respaldó la prueba de Job diciendo, salió aprobado.
Y ustedes que no les pasó la prueba y que supuestamente llegaron a darle ánimo, no salieron aprobados. Y Dios, como bendijo a Job, pues lo recompensó. Inclusive Job, cuando vio la bondad, cuando él reconoce las palabras que Dios habló acerca de él durante los últimos capítulos, Job viene y dice: de oídas te había oído. Y es curioso porque la historia comienza siendo Job un hombre piadoso que buscaba a Dios. Acuérdense, era temeroso, intachable, recto, justo, apartado del mal, y era un hombre que todos los días se levantaba a presentar ofrenda. Bueno, no dice todos los días, pero dice que periódicamente presentaba ofrendas para el Señor. Y aún así dice: de oídas te había oído, pero después de esa prueba mis ojos te ven. Y dice en el verso 10: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. O sea que aún después de que no recibió de sus amigos bendiciones sino acusaciones, Job oró por ellos. Y en ese momento Dios restauró el bienestar de este varón, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Esto es bien importante entender, porque a veces solo sabemos la aflicción de Job, pero tenemos que entender que la restauración de Job vino cuando él oró por sus amigos. Y en ese momento Dios duplicó el bienestar que él tenía. Bueno, entonces, siendo así, vamos a explicar qué contiene el libro de Job. Este libro son 42 capítulos. Y usted dirá: ¿y todos los vamos a ver? No. Al igual como hemos estudiado cuando estudiamos los jueces, por ejemplo, o estudiamos la travesía a Israel, que fueron 42 campamentos, o estudiamos los 42 reyes, vamos a tratar que en pocos discipulados, posiblemente 4 o 5 lo que nos compete, pero no más, a tratar de agarrar los diferentes grupos de capítulos que hablan de algún tema en especial. Entonces, he clasificado de esta manera que hoy vamos a estar viendo la introducción de este libro, que es muy importante. ¿Por qué es tan importante la introducción? Porque en él entendemos lo que viene posterior. Después vamos a estar viendo el acto primero, como el primeros diálogos que hubieron, y es donde el capítulo 3 al 11, donde llegan sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, ¿verdad? Estos 3 amigos que llegan, y posteriormente hay otro compendio donde Dios argumenta a las acusaciones de estos amigos del capítulo 12 al 20. Y posteriormente ya viene la intervención, pues, de otro amigo de Job, en el capítulo 21-27, y tenemos después otro grupo de capítulos donde Dios interviene del 28 al 30, y por último aparece Eliú también, del 32 al 37. Total, son 4 amigos: Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú, ¿verdad? Y después cierra el capítulo donde Dios es el que cierra prácticamente el libro, argumentando, bueno, cuando Dios habla, estaban así sus amigos frente y les dice: bueno, esto termina así, Job es esto. Y es el cierre final donde él levanta la vida de Job. La verdad que es una enseñanza muy hermosa y muy preciosa. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy. Ya leímos que el capítulo del verso 1 y verso 2 habla que Job era temeroso, era recto, era apartado del mal, ¿verdad? Era intachable, irreprensible. Y después encontramos en el capítulo 1, verso 4 y 5, que Jacob tenía una carga muy fuerte, y era por sus hijos. Él tuvo
10 hijos, 7 varones, que prolífero era alguno, sí, era prolífero, 7 varones y 3 hijas. Y dice que estos 10 pareciera que disfrutaban de las comodidades que Jacob, su padre, les brindaba por medio de la bendición de Dios, por supuesto, porque era un hombre muy rico. Y dice que estos muchachos generalmente estaban de parranda, o sea, era la conga con la que vivían, y eso pues afligía a Job. Mire cómo dice el verso 4 y 5. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Imagínense. O sea que si hacían una fiesta semanal, prácticamente hablábamos de 10 semanas, prácticamente 2 meses y medio de fiesta, y comentaba la otra fiesta y así se mantenían. E invitaban a sus 3 hermanas, como hablamos, eran 7 varones, para que comieran y bebieran con ellas. Y sucedía que cuando los días del banquete había pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía siempre. Entonces, lo único que uno puede pensar con un acto de estar presentando sacrificios para santificar a sus hijos es que Job reconocía que en estas fiestas hacían cosas que tal vez no agradaban a Dios. Porque bien decía él, posiblemente, ¿verdad?, se levantó el pecado y hayan maldecido a Dios. O sea que Job se reconocía que en unos de estos banquetes hacían cosas impropias. Y él venía y se ponía a la brecha por ellas. Qué lindo, porque da a entender que él de alguna manera buscaba la salvación de su familia. Y dice que él lo hacía continuamente. Curioso, porque muchas de las, por así decirlo, de esta enseñanza es de lo que perdió Job. Y dice que él perdió a sus hijos también. Entonces, el amor familiar que él tenía, lo perdió también. Pero sigamos viendo cómo es que inicia esta historia, o la razón de esta pérdida. Entonces dice en el verso 6 y 7 de esta manera: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. O sea, da la impresión que Dios estaba en su trono. O sea que en esa dimensión celestial, que llamémosle, no es la misma que la terrenal, es una dimensión que no conocemos, pero está en los aires. Y alrededor de Dios llegan seres o entidades. Y aquí hablan de los hijos, que son como estos hijos Elohim, que le llaman, que son hijos celestiales, ¿verdad? Entre estos uno dirá, entonces Jesucristo no es otro hijo. Bueno, entre los hijos de Dios está el Señor Jesús, pero el que tiene supremacía. ¿Por qué? Porque Él logra alcanzar una majestuosidad mayor. Y dice que dentro de estos aparece Satanás. Entonces dice, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer y de andar por ella. Bien, aquí es curioso, porque es muy importante entender que si algo hace el enemigo de nuestras almas, anda como león rugiente, dice,
buscando a quien devorar, dice 1 Pedro capítulo 5. Entonces, cuando veo aquí a Satanás rondando en toda la tierra, él anda como que se mete espiritualmente en casas donde no hay temor de Dios, donde no están resguardadas, donde se han abierto puertas. Oye lo que te digo, hogares donde se han abierto puertas, él logra meterse y logra conocer intimidades con la intención de poder colocar pensamientos o colocar situaciones que puedan hacer tropezar a las personas. Entonces, la diferencia de las pruebas que Dios permite, que es para probar a la gente, Satanás lo que hace es atribular. Él manda tribulación. ¿Para qué? Para hacer desmayar a las personas, para que ellos puedan dejar de creer. Entonces, el diablo anda, que Dios lo reprenda, rondando. Señor, guarda nuestro hogar, que Dios guarde tu hogar, que guarde tu mente, tu integridad. No abras puertas para que no haya ningún motivo para que él tenga que justificar una situación. ¿Por qué? Porque viene el Padre, y aquí es donde viene, pues, el otro verso, cuando vienen y se encuentra con el diablo, que Dios lo reprenda. Entonces dice aquí, respondió Satanás al Señor. Bueno, viene el Señor y le dice en el verso anterior, ¿has visto tú a mi siervo Job, que es recto, intachable, temeroso del Señor y apartado del mal? ¿Has visto su vida? Entonces viene Satanás y le responde. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Miren, esto es bien interesante, porque aquel que es irreprensible o intachable, recto o justo, temeroso de Dios y apartado de mal, Dios levanta un muro, Dios levanta valla, y Satanás se da cuenta de esto. Y cuando Satanás sabe que hay alguien alrededor con ese temor, bueno, por ese temor, y tiene muro alrededor, no se mete. Él no se va a meter en tu casa, no se va a meter. Y por eso dice él, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Y después viene y hace la acusación, porque si algo hace el diablo es, siempre va a querer acusar. Acusar es como decir, levantar un falso, provocando algo. Uno de los nombres de Satanás es el acusador, y el diablo es pues el calumniador, ¿verdad? Y es un tentador. Entonces dice el acusador de esta manera, pero extiende, le dice, mire cómo dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. O sea, aquí es donde viene la acusación de mentira. Es muy probable que el diablo sabe que Job no va a hacer esto, pero él viene e incita a Dios, que éste es capaz de maldecirlo, y todavía le dice con esa ofensa, esa falta de respeto, te va a maldecir en tu misma cara, casi como que te va a escupir en la misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces, en otras palabras, dice que Satanás viene y sale a hacer lo que se le dio la autorización a hacer.
Dios le dijo, prueba su corazón. O sea, que la prueba viene de Dios. O sea, no, Dios autoriza la prueba. Aunque la ejecutó Satanás, pero le dice, guarda su vida. No toques su ser interior, no lo toques. Y Satanás viene y se encarga. Dice que en un momento, vino él y provocó que los aires, o sea, él tiene de alguna manera dominio sobre ciertos fenómenos atmosféricos, así como cuando Jesucristo estaba en el arca y dice que sus discípulos estaban ahí en medio de la tormenta y empezaron ellos a atemorizarse. ¡Ay, hoy nos vamos a hundir! ¡Hoy nos vamos a hundir! Y el Señor vino y se levantó y reprendió. O sea, Él reprende a algún espíritu que está ahí provocando esa tormenta. Entonces, de alguna manera, Satanás aprovecha estos fenómenos atmosféricos y dice que con estos, en un día, pasó y prácticamente consumió todos los cultivos de Job. Y menciona que él tenía bastantes áreas de cultivo. Los animales, y mató la mayoría de animales que él tenía. Y menciona la escritura que él era muy rico. Sus hatos de animales eran de miles y de miles. Y posteriormente viene él y le dice que le iba a quitar todo. Y cuando le dice todo es que tocó a sus hijos. Entonces, de alguna manera, aquí estoy. Leámoslo en este verso de esta manera. Mire cómo dice. Mientras estaba hablando, que le estaban dando la noticia de cómo perdió sus cultivos, cómo perdió sus animales, sus hatos, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, en uno de esos banquetes. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron, y solo yo escapé para contártelo. Solo yo escapé para poderte decir, te quedaste sin nada. O sea que aquí es interesante porque utiliza esta palabra que de un momento a otro momento, mientras estaba hablando. O sea que él estaba escuchando cómo estaba perdiendo sus cultivos. Posteriormente alguien más diciéndole cómo perdió su ganado. Después alguien más cómo perdió otra porción del ganado. Y después viene el otro diciéndole, tus hijos fallecieron. En un ratito, ¿cómo reaccionas tú ante una pérdida de esa manera? No creo que sea fácil tratar de absorber una pérdida de esa manera. No es fácil. Si a veces nosotros lamentamos porque tenemos un choque en el vehículo. Ay, ¿por qué me golpearon? Y empieza uno. O tiene uno porque te estafaron y te robaron algo, una pérdida de algo. O recuerdo yo en una oportunidad que cayó un rayo cerca de mi casa, estábamos viendo televisión y se quemó la televisión, una televisión prácticamente bastante nueva. Yo sí recuerdo tan presente que cuando pasó esto, sencillamente le dije a Viti, ahí tengo una más chiquita, el Señor dio, el Señor quitó, vamos a recibir de Dios. Pero, ¿cómo reaccionas tú? A mí me sorprende la forma como reaccionó Job en estos versos. Porque cuando él vio esto, dice en el verso 20 y 22, léalo conmigo de esta manera. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza,
Obviamente él está de luto, acuérdese, perdió a sus 10 hijos. Cualquiera no va a ponerse a reírse, no, por mucho temor de Dios, él está pasando un luto. Y postrándose en tierra, ¿qué dice? Adoró. Y sencillamente dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor en todo esto. Job no pecó ni culpó a Dios. Lindo. A mí esta última frase es la que me impacta, porque habiendo perdido todo, él sencillamente se limita a adorar a Dios. Él sencillamente se limita a levantar sus manos y decirle: Señor, así como tú quitaste, tú puedes volver a dar. Así como el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él dio primero, Él quitó, pero Él puede volver a dar. Que nosotros podamos decirle: Señor, dame esa fuerza, dame esa fortaleza para poder tener esa dependencia de ti y poder conservar ese temor a ti. Imagínense que aquí está de por medio también la esposa de Job, porque ella también era la madre de los 10 hijos. Entonces él y su esposo, ambos que tal vez tenían importancia en ese lugar donde vivían, tal vez eran de los ricos y de repente se quedaron ahora como pobres, porque literalmente se quedaron como pobres. Ya no tenían de qué vivir, sino tal vez de vivir de las obras o de lo que tenían ahorrado. No dice cómo vivían, pero lo que dice es que posterior a esto, nuevamente sucede otra situación muy parecida a la anterior. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Y aquí utiliza las mismas características que él se refirió de él: intachable, recto, temeroso y apartado del mal. Pero todavía agregó una más, o sea, como quien dice que después de la prueba, él se adquirió otro pronombre más, se adquirió otra posición más. Y dice: y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea que Dios se pueda referir de nosotros no solo con las características de tratarlo de buscar. Cualquiera diría: sí, pero es que ese era Job, ni modo, él era muy santo. No, pero todos tenemos la oportunidad de decirle: Señor, ayúdanos, ayúdame a permanecer firme delante de ti. ¿Cómo poder conservar esa integridad? Mantenernos íntegros. Creo que esta palabra, conservar la integridad, integridad es una palabra que significa estar completo, o sea que no le hace falta nada. O sea, mira la mano, y yo le puedo decir: esa es una mano íntegra, porque tiene los 5 dedos. Si yo llegara a perder un dedo, pues perdió su integridad. ¿Por qué? Porque ya no es una mano normal. Aunque pudiera ejecutar cosas como que si tuviera los 5 dedos, pero físicamente no es igual. Entonces, este varón, cuando dice que conservó su integridad, es que él logró conservar esas 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu, intachable, irreprensible. Qué lindo, ¿verdad? Porque Dios demanda que nosotros seamos santos en cuerpo, alma y espíritu. Pero miren lo que le dice Satanás, porque como bien decimos, este chamuco sí es un calumniador, su nombre diablo, es calumniador de mentiras. Y viene y le dice de esta manera:
Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel. O sea, no solo le quitó todo, sino le dice, no, piel por piel, hombre. Si todo aquel hombre tiene, dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Mándale alguna enfermedad terrible, algo que le duela, y verás si no te maldice. Y otra vez utiliza la expresión, si no te maldice en la misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, me estás incitando de nuevo, pero yo conozco a Job. He aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida. No le quites la vida. Y aquí dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Puede imaginarse si a veces nosotros con un dolor de cabeza, un dolor de espalda, estamos quejándonos. Imagínese este salpullido que le salió a él. Bueno, es más que un salpullido, porque dice que le tocaba la piel como que si su piel caía. Es como una sarna el que le llegaba, porque dice que se convertía en llaga. O sea, era como que se le formaban heridas. Entonces, él se quería rascar, pero ahí tenía la piel viva. Y dice que él vino y se empezaba a rascar, dice el próximo verso, con tiestos de ladrillo. Y imagínense qué dolor el que él pudo haber sentido. Pero miren la reacción de este varón. Dice entonces en el verso 8, en el verso 10. Y Job tomó un tiesto, o sea, como un pedazo de ladrillo, para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Y mire esto es aquí algo muy interesante. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto no pecó con sus labios. No pecó con sus labios. Hasta aquí vemos la participación de doña, no dice el nombre, pero llamémosle doña Jovita. Ahí participó doña Jovita. Pero uno piensa, ¡ala, qué mujer más malvada! No tiene misericordia, no se consuela, no tiene conmiseración con misericordia de su marido. ¿Cómo es eso que esta mujer actúa de esa manera? Pero yo quiero que evalúe esto. Esta mujer tenía una posición igual que su marido, que eran reconocidos en la sociedad. De repente se quedaron en la pobreza y esta mujer empieza tal vez ya pidiendo fiado. Esta mujer comienza comiendo de lo poco que le sobraba, tal vez pidiendo comida en sus vecinos, pasando la vergüenza de esto después de haber pasado riqueza. Y sobre todo, el dolor de la pérdida de los hijos. Yo a veces digo, ¿por qué reaccionaría doña Jovita de esta manera para con su marido? Y lo único que puedo entender es que esta mujer también estaba muy adolorida. Y tal vez ella no tenía el carácter de su esposo para soportar la prueba. Y por eso es que ella, de alguna manera, ella abrió una puerta, porque utilizó palabras que eran las que utilizó Dios con Satanás, cuando le dice, aún conservas tu integridad. Cabal, la palabra que utilizó Dios cuando le digo, ya viste, que le dijo al diablo, ya viste a mi Job cómo ha guardado su integridad. Entonces ella viene y seguramente provocada o instigada, le dice a Dios, a Jacob, aún conservas tu integridad, maldice a Dios, lo que quería hacer Satanás.
que te va a maldecir en la cara. Maldice a Dios y muérete. Cualquiera diría qué mujer más malvada, pero hay que entender que esta también está atravesando un dolor. Pero también, ahora pongámonos en las sandalias de Job. No es solo perder todas tus posesiones, perder tus hijos, sino que tu ayuda idónea con la que uno debiera depender para poder pasar una prueba, sucede que esta le dice en la cara, muérete. Perder la admiración debe ser realmente muy duro, muy difícil pasar una prueba de esa manera. Bueno, de ahí pues en todo el libro ya no se menciona nada de doña Jovita, ni al final del libro, ya no, como que Dios dijo suficiente contigo, pero Dios dice que le devolvió 10 hijos a Job, posiblemente fue con doña Jovita. Pero mientras que Job estaba atravesando esa desgracia de pobreza, de pérdida de los hijos y de esa enfermedad, de esa sarna tremenda, él estaba sentado sobre ceniza, seguramente era muy conocido en el lugar y él desarrolló amistades. Y llega un grupo de amigos, como llamemos, al rescate. Entonces dice Job 2:11 de esta manera. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, o sea que aquí habla que eran oriundos de 3 lugares diferentes, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar. O sea que estos vinieron y se pusieron de acuerdo, vamos a rescatar a nuestro amigo. Pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Qué lindo, ¿verdad? Porque bien dice la Escritura que amigo es aquel que es mejor, un buen amigo es aquel que llega, es más que un hermano en tiempo de angustia. O sea que en el momento de una aflicción como la que está atravesando Job, tal vez él no tuvo ahí alrededor a su familia física, bueno, hasta su mujer le echó flit, pero llegaron estos 3 amigos que seguramente lo amaban, lo querían. Que podamos nosotros decirle al Señor, dame amigos. Y si tú dices, mire, yo no soy de muchos amigos, pues dice la Escritura, el que quiere tener amigos, muéstrese amigo. O sea, si usted sabe de alguien que tenían amistad y no se han hablado, llámelo, háblele y pues salúdelo. Esta es una forma de mostrarse amigo con alguien más. Y dice estos que amigo más que hermano, ¿verdad? Es en tiempo de angustia. Pero dice este verso, miren lo que pasó. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, imagínense, no lo reconocieron. ¿Cómo sería la desgracia de Job? Levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mire, solo este verso habla muchísimo acerca de cómo tenemos que reaccionar nosotros con aquel que está atravesando una prueba. A mí, no sé, cuando oigo a alguien que perdió
un ser querido, más si fue trágico, y se acerca alguien a dar el pésame, ¿y cómo estás? Y viene alguien, o cuando alguien, por ejemplo, está en el lecho de enfermedad, atravesando una enfermedad, peor si es terminal, y a veces llega alguien y dice, ¿y cómo te sentís? Mire, por supuesto que es de sentido común de que la persona que está pasando un luto o un dolor está mal. Entonces, ¿por qué tiene uno que decirle cómo estás si ya sabemos la respuesta? A mí me agrada mucho la actitud de estos amigos que vinieron y sencillamente se sentaron a la par y sin decir una palabra, callados, acompañando en el luto o en el dolor como lo estaba atravesando Job. Realmente esa es la actitud que deberíamos de tener. Por eso cuando uno va a un funeral, pues sencillamente llegar, dar un abrazo fuerte y decir, yo estoy contigo, aquí estoy. Si te falta algo, yo estoy para ayudarte. Y que solo estemos a la par. Es más, eso dice mucho más que una liturgia de palabras. Qué linda esta enseñanza. Bueno, y esto, el día de hoy solo hemos visto el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero vamos a estar viendo los otros capítulos porque ahorita comienza a partir del capítulo 3 la intervención de los amigos. Y ellos empiezan, yo me imagino que después de 7 días de estar ahí meditando, empiezan ellos a sacar sus conclusiones. Algunos podrían decir, pero si Job eres tan bueno, una persona tan cristiano, tan creyente, llamémosle, ¿por qué le pasa esto? Entonces empiezan ellos a sacar sus conjeturas y muchas de estas conjeturas pues de alguna manera equivocadas. Pero aprendamos de ello. Bueno, mis amigos, con esto vamos a finalizar el día de hoy. Yo quiero terminar orando y si alguno de los que me está acompañando hoy está atravesando una prueba o una situación difícil, déjame orar por ti y que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo todo aquel que me esté acompañando en este discipulado y si está pasando un momento de angustia, aflicción, prueba, tribulación, tentación, dale la fuerza, Señor, dale la fuerza para poder salir adelante. Yo te bendigo desde ya y le pido al Espíritu Santo que derrame la paz sobre ti. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Amén, amén y amén. Bendiciones.